Está con nosotros el responsable de la planeación y la organización de Cartagena en la administración actual, la administración del alcalde William Dao. Él es Franklin Amador, secretario de Planeación Distrital. Buenos días, Franklin, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jair, muy buenos días, Paola. Muchísimas gracias por la invitación y tener este espacio para compartir con la ciudadanía. Muchas gracias a usted por aceptar esa invitación. No tenía la posibilidad de conocerlo personalmente, me da mucho gusto poder conversar con usted. Encantado, muchas gracias. Franklin, ¿cómo respondemos originalmente o inicialmente esa pregunta que creo que usted también la ha escuchado ampliamente, ¿no? ¿Por qué Cartagena es así como es? Que parece una ciudad desordenada, no organizada, no planeada. Históricamente ha terminado siendo Cartagena a partir de nuestro primer plan de ordenamiento territorial en el año 2001, que son planes que tienen una vida útil, por decirlo de alguna manera, de 4 periodos constitucionales. Esos son 16 años aproximadamente. Hoy tenemos un plan de ordenamiento territorial de más de 20 años que en verdad no responde a las necesidades del territorio, no es funcional, es anacrónico, no es un instrumento de planeación incluyente. Ha habido algunos intentos en los últimos años de realizarle la actualización a ese instrumento de planeación territorial. Algunos de ellos, todos en general han sido fallidos. Sí. Hoy tenemos la convicción de que la ciudad urge por tener un plan de ordenamiento territorial actualizado, no solo por tener el documento como tal. El ordenamiento territorial es necesario para poder definir las condiciones que requieren otro tipo de proyectos de ciudad. Y es ese plan de ordenamiento lo que define qué es lo que sueñan los cartageneros y cartageneras en su territorio, sí, cómo queremos crecer, cómo queremos desarrollarnos, cuáles son esos proyectos y macroproyectos que deben ir vinculados a ese sueño o esa visión que tenemos del territorio y cuáles van a ser los instrumentos de gestión y de financiación de ese mismo plan de ordenamiento territorial. Sí. Tenemos la convicción de que va a ser un proceso exitoso en este cuatrienio. Hemos tenido algunos retrasos en cronograma por diversos factores que se han ido dando, pero en el sentido positivo. Hoy tenemos un ejercicio que hizo la ciudad de Cartagena de la actualización de su catastro por medio de la Secretaría de Hacienda. Ahí Planeación participa de manera transversal. Pues hoy hablamos del catastro multipropósito, sí, que va mucho más allá de solo el recaudo del impuesto predial. Es definir cómo es nuestro territorio por las diferentes variables sociopolíticas, económicas, etcétera, y poder realizar una planeación, una focalización de la inversión de manera territorializada en Cartagena. Perdóneme, secretario, vamos con orden. Yo quiero que la ciudadanía también vaya aterrizando un poco para ordenar, para poder interpretar qué es la planeación y qué es la organización, porque muchos creerían que planear es saber que se van a pavimentar tantas calles de un barrio y es ahí. Yo creo que la planeación va mucho más allá, es el por qué y un para qué, y que no solo tiene que ver con pequeñas obras, sino cómo a través también de macroobras y de pequeñas obras se va articulando una mejor composición de la ciudad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. En ese sentido, ¿cómo la gente, digamos, puede tratar de entender por qué una calle del vecino sí la pavimentaron y otra no? ¿Por qué muchos más recursos van dirigidos, voy a decir cualquier ejemplo, a la perimetral que no ha sido terminada y cuando tengo una calle donde confluye un colegio, un hospital, no está pavimentada y además llena de agua? Bien, el instrumento de planeación del ordenamiento del territorio, el POT, que no es el único instrumento de ordenamiento territorial, va mucho más allá del pavimentar una vía o no. El plan de ordenamiento territorial lo que nos define es cuáles son los límites de nuestro territorio, cuáles son las restricciones ambientales que hay en nuestro territorio, es decir, debemos incorporar unas determinantes ambientales que define la autoridad ambiental en esa materia, que en el caso nuestro es Cardique, y luego de conocer unos estudios básicos de riesgo que tiene nuestro territorio, cómo planificamos ese modelo de ocupación de la ciudad.
Es decir, tenemos en cuenta las restricciones ambientales, tenemos en cuenta los riesgos de amenazas que pueden tener los diferentes habitantes, y con base en ello proponemos un modelo de ocupación en el territorio. Sí. Ese modelo pues tiene en cuenta consideraciones en cuanto al uso del suelo, si el suelo es rural, si es urbano, si es suburbano. Eso tiene unas implicaciones. ¿Qué se puede hacer allí? ¿Qué tipo de desarrollos urbanísticos se pueden llevar a cabo? Y de alguna manera orienta la inversión pública y privada. Es decir, quedan definidas unas reglas jurídicas claras para que tanto el sector público como el privado puedan orientar diferentes tipos de inversiones. Nos ayuda a incluso poder definir la movilidad en el territorio. Si nosotros sabemos dónde se van a proponer las construcciones de centros turísticos, donde va a haber centros poblados, donde va a haber proyectos urbanísticos, resorts, etcétera, pues de alguna manera ya conecta con todos los diferentes proyectos que deben ser concebidos en la ciudad. Secretario, hace poco conocimos que se actualizó la cartografía. Ese mapa, gran mapa de Cartagena, se actualizó después de 8 años, si bien estoy en la cifra de tiempo, y ya hay una, digamos, esa actualización, ya se conoce más detalle, además que es muy detallado, ¿no? Esta nueva cartografía. ¿Para qué va a servir para efectos de la planeación y el ordenamiento del territorio esta gran fotografía aérea de la ciudad? Le genera un plus robusto al plan de ordenamiento territorial. Vamos a disponer de cartografía actualizada, de la ortofoto que tenemos de la ciudad, lo cual de alguna manera nos permitió en buena hora identificar que los límites de la ciudad son distintos a lo que nosotros lo teníamos concebido desde los primeros ejercicios de planeación del territorio, porque de alguna manera, y como tú muy bien lo mencionabas al comienzo, la ciudad ha crecido en gran parte de una manera silvestre, de una manera espontánea, sin un derrotero intencional de planeación territorial. Hoy el territorio es muy diferente a lo que había sido concebido. En unos momentos pues hay que tener en cuenta que esta es la segunda generación de planes de ordenamiento territorial que tenemos, y Cartagena es de las pocas ciudades que va a tener hoy su segundo plan de ordenamiento territorial después de 20 años. Entonces, ese ejercicio que se hizo por medio de la Secretaría de Hacienda con la actualización del catastro, no solo permite la actualización catastral desde el punto de vista del impuesto predial. El monto del impuesto predial, es mucho más allá, es un instrumento más robusto que tiene su plus más en enfoques de planeación y de focalización de la inversión. Me explico. Esa actualización catastral permite tener cartografía actualizada de la ciudad que nosotros podemos traslapar y superponer esas capas para planear el territorio, y que de alguna manera podamos mejorar los ejercicios de planeación, y ya me voy a referir a los planes de desarrollo. Cuando venga el próximo gobernante, los próximos gobernantes tendrán en cuenta pues el plan de ordenamiento territorial, que es una norma de superior jerarquía a los planes de desarrollo, y deben ser tenidas en cuenta por todos los gobernantes locales, pero al mismo tiempo nos indica hacia dónde deberíamos focalizar la inversión de manera territorializada por diferentes temáticas. Por ejemplo, población. Esos mapas de calor que te muestran cómo está distribuida de manera etaria la población en la ciudad, dónde está concentrado la mayor cantidad de niños, niñas, dónde hay mayor cantidad de viviendas con NBI, con condición de pobreza, en fin. Esos mapas de calor que nos permiten, que nos arroja el catastro multipropósito, permitirá que podamos tener unas inversiones públicas más eficientes. Más porque son focalizadas para resolver directamente un problema. Y de manera más técnica, ¿no? Una infidencia, cuéntenos, cuando vio esa foto aérea de Cartagena, dígame 2 cosas que le hayan sorprendido, que digan, caramba, esto cómo es posible que esté, o me sorprende que esté. 2 cosas que si es que le sorprendió algo. Yo creo que sí, ¿no? Lo principal, el desarrollo urbanístico hacia la periferia definitivamente es real, es una realidad, con licencias, sin licencias, pero ahí están los desarrollos.
Y lo otro que me parece muy sensible para la ciudad es lo que tiene que ver con la Ciénaga de la Virgen. La Ciénaga de la Virgen. Las condiciones en las cuales se encuentra, los asentamientos humanos que se están dando en el borde de la ciénaga. Hoy tenemos incluso personas habitando dentro del cuerpo de agua. Creo que es un desafío importante que tenemos en los próximos años, definir el desarrollo de esa zona para la ciudad y mejorar la calidad de vida y prevenir eventuales amenazas a las que puedan estar expuestos esta población. ¿Qué tan rápido cree usted que ha ido creciendo la población en Cartagena? Nos hemos ido expandiendo, ahora usted lo decía, pero ¿qué tan rápido se prevé que esto pueda suceder, continuar sucediendo? Yo creo que la tendencia va a seguir en esa dinámica, sobre todo por las características propias del territorio. Nuestra condición de ciudad turística, de ciudad industrial, donde migran muchos habitantes de otros territorios del país y foráneos a asentarse en Cartagena, y eso va a ser un desafío importante en cuanto a recursos públicos que se van a requerir para atender este tipo de situaciones. Secretario, hablando de ese crecimiento de la ciudad hacia afuera, hace 20, 25 años se hablaba del triángulo de desarrollo de Cartagena, que era hacia el suroriente de la ciudad, ¿cierto? Es decir, hacia la vía de la cordialidad. Hoy, después de tantos años, ya está absolutamente urbanizado y yo me pregunto, por ejemplo, un punto específico, la entrada y la salida del barrio La Carolina, del sector de La Carolina, que hoy padece de problemas de movilidad. Por esa razón, si hace 20, 25 años se proyectaba un desarrollo urbanístico importante en esa zona y hoy lo vemos, ¿por qué ocurre ese tipo de cosas? Donde la urbe, digamos, las edificaciones, las familias que se sientan en ese sector, es tanto, eso tiene unas implicaciones de movilidad vehicular, de servicios públicos, porque una calle tan estrecha. Es decir, un ejemplo puntual para entender qué es lo que pasa en la ciudad en términos de ordenamiento y de planeación. Sí, efectivamente, y en particular con la comunidad de La Carolina, la vía no responde a la necesidad de movilidad de esa área. Nosotros tenemos en el plan de ordenamiento territorial, estaremos haciendo algunas propuestas para mejorar la movilidad en esa área. Incluso en las últimas semanas hemos tenido algunas reuniones con la comunidad que se queja de las condiciones de las vías de acceso al barrio, en especial porque cuando la vía fue concebida, la interna, no estaba concebido que Transcaribe circulara por esas vías y el peso de este tipo de parque automotor, pues por supuesto, ha deteriorado la vía. Pero digamos el tamaño. Así es. Pero digamos el tamaño de la vía. Pero estamos hablando de la principal. La principal. Y todo lo que se ha construido de ahí para allá hacia la terminal de transportes, es decir, es una pregunta ciudadana, pero si ya estaba proyectado lo que así le llamaban, el triángulo de desarrollo, ¿por qué suceden este tipo de cosas? Fallas de coordinación. Fallas de coordinación. Hay que decir que usted no estaba allí, pero sí pudiésemos inferir que son fallas de coordinación desde diferentes instancias gubernamentales. Sin embargo, hoy en el plan de ordenamiento territorial estamos trabajando en una propuesta para mejorar esa movilidad y en especial porque tenemos que empezar a visualizar en Cartagena el nuevo aeropuerto que va a estar localizado en Bayunca. Entonces, de alguna manera ya hemos tenido algunas reuniones con Transcaribe, con el alcalde, donde hemos tenido unos acercamientos con el Ministerio de Transporte y en especial con la Oficina de Sistemas de Transporte Masivo para revisar la viabilidad de mejorar la movilidad desde la Bomba del Gallo hasta el aeropuerto de Bayunca. Es un proyecto que puede durar unos 7 años, pero que debe ser tenido en cuenta de una manera seria, en especial porque ahí tienes no solo La Carolina, tienes los barrios aledaños, tienes el terminal de transportes, tienes la central de abastos que muy seguramente está concebida más adelante y luego viene el aeropuerto de Bayunca. Entonces se requiere una movilidad más fluida y por supuesto con un equipamiento en infraestructura mucho más
robusto para facilitar la movilidad. Esa es una inversión que no está en el alcance de las finanzas territoriales de Cartagena. Por eso una alternativa para poder superarlo es vincularnos con el sistema de transporte masivo, que de alguna manera se pueden atraer los recursos para este tipo de macroinversiones que requiere la ciudad. Y eso supone la compra de predios para ampliar la vía, mejorar la infraestructura pública, hablando de alcantarillado, acueducto, etcétera, ¿no? Sí, muy seguramente habrá que hacer una gestión predial para el ensanchamiento de las vías. Así es. Secretario, desde el punto de vista de las personas, del ciudadano normal, a pie, ¿qué podemos hacer para dejar una mejor Cartagena? Para planear, porque por lo menos yo digo, ok, yo vivo este presente, pero por lo menos personas como Yair que tienen hijos, quieren dejarlas a sus hijos una mejor ciudad. Entonces, ¿cuál es ese aporte que nosotros los ciudadanos podemos hacer también para mejorar nuestra ciudad? Excelente pregunta, y yo creo que la respuesta es fácil: la participación. Si la ciudadanía no participa de los procesos de decisiones públicas, eso debilita la calidad de las mismas. Es decir, se requiere que el ciudadano participe de manera activa, de manera intencional, que contribuya a la administración pública a identificar los diferentes problemas, a plantear las soluciones, a incidir en lo público, a retroalimentar lo público, a hacer control social. En la medida en que el ciudadano se involucra en los procesos, tenemos mejores niveles de gobierno. En la medida en que los procesos de gobernanza de la ciudadanía son más participativos, son más concretos, son más puntuales, el gobierno hace lo que tiene que hacer y lo hace de mejor manera. Hay que cambiar ese chip de que a mí no me gusta la política, yo no me meto en la política, yo soy privado, yo tengo mi empresa. Pero a todo el mundo impacta. Sí, a todo impacta. Entonces es una falacia ese argumento y todos los ciudadanos debemos cambiar ese chip. A mí esto sí me interesa porque esto es mío, esto me afecta y puede que yo no trabaje en el sector público, pero las decisiones del sector público nos afectan y por supuesto no debemos alejarnos de ellas. Lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena, decía Gandhi. Entonces sí tenemos que involucrarnos y generar transformaciones desde la ciudadanía, incidiendo en las decisiones de los gobernantes de turno. La indiferencia. Secretario, vamos a adentrarnos más adelante un poco en el POT, pero quiero que antes abordemos otro tema que forma parte de la agenda noticiosa reciente y es el tema del traslado del mercado de Basurto. Desde la administración, desde la planeación distrital, ¿cómo se proyecta, se prevé? ¿Es viable, no es viable? Y eso, digamos, será una realidad, pese también a que hay voces en contra de este traslado, sobre todo los que llaman minoristas que trabajan allí en esa plaza pública. Bueno, debemos tener en cuenta que el traslado de Basurto es algo inminente, es algo que es el resultado también de una orden judicial. Entonces ya no es tampoco una decisión discrecional del alcalde de turno. Hay una orden judicial y hay que trasladar el mercado de Basurto. Pero, ¿y en su concepto técnico, la ciudad no puede tener más allí el mercado de Basurto? Bien, eso lo arrojará un estudio que se va a hacer en este momento con Findeter. Okay. Findeter llevará a cabo el estudio de prefactibilidad para el traslado del mercado de Basurto y la identificación de los puntos para ubicación de la central de abastos, es decir, todo lo que se propone como la red de mercados en Cartagena. Unos mercados sectoriales y una gran central de abastos, sí, que seguramente, muy probablemente, ya el estudio nos lo definirá de manera concreta, estará en esa vía después del terminal de transportes. Pero esperemos ese estudio, en todo caso. Okay, sí, en todo caso. Pero sí es un hecho que el mercado hay que reubicarlo por una orden judicial. Okay. ¿De acuerdo? Y lo que se puede concebir o se espera proponer es toda la recuperación de esa zona. Ahí que habría. Además que esa edificación es patrimonio de la ciudad. Es bellísima además. Entonces, pero está oculta. Los estudios que se van a trabajar van a permitir hacer una propuesta. Voy a atreverme a decir algo de manera atrevida en este momento, pero
se ha incluso pensado en la administración en un gran centro gastronómico y artesanal, la recuperación del cuerpo de agua, y que cuando en algún momento tengamos operando el transporte acuático en la ciudad, ese sea uno de los puntos de embarcaderos y sea un atractivo para la ciudad, no solo para los cartageneros y cartageneras, sino también para el turismo en general. Me gusta eso que dice del transporte acuático, porque pienso que Cartagena está literalmente rodeada de muchos cuerpos de agua y que estamos desaprovechando. Y no le sacamos provecho. Sí, estamos totalmente desaprovechando ese recurso hídrico que tenemos y que sería maravilloso utilizarlo. ¿Usted cree que eso sería posible para esta ciudad? O sea, suena lindo, se escucha lindo, pero ¿sí cree que en algún momento lo vamos a ver materializado? Tiene que materializarse. Cartagena es un corpúsculo de tierras. Sí. Yo creo que mucho más allá de tener la disponibilidad de los recursos para arreglar vías, es que no hay vías, no hay por dónde. Entonces el agua, y tenemos que empezar a ver el agua no como una amenaza, sino como una solución, y que por el contrario puede contribuirnos a mejorar nuestra calidad de vida, debe ya instrumentalizarse el que el transporte acuático sea una realidad para Cartagena. Incluso el transporte acuático, así como la vía perimetral y otros proyectos, la recuperación de la Hacienda de la Virgen, por ejemplo, están en la ley de sitio. No sé si han escuchado de ella, la ley 1784 del 2016, donde de alguna manera la nación, conmemorando el bicentenario del sitio de Cartagena, se comprometió en financiar unos macroproyectos de ciudad, pero quedó en el papel. Porque el papel aguanta todo. Y donde decía que la nación iba a coadyuvar, iba a colocar recursos del presupuesto general de la nación como para unos 10 o 12 proyectos que están ahí concebidos. Entre ellos está la vía perimetral de transporte acuático, la recuperación de la Hacienda de la Virgen, entre otros. Sí. Yo creo que muy pronto el tema del transporte acuático se va a consolidar en Cartagena. Primero porque es una necesidad. Segundo, se va a convertir, además de un mejoramiento en la movilidad, en un atractivo turístico para los visitantes. Y de otra parte, imaginémonos hoy con las vías que tenemos en Cartagena, poder yo moverme del centro a Mamonal, de Boca Grande Castillo a Mamonal, a Manga, claro, utilizar los cuerpos de agua de la Ciénaga de la Virgen. Eso sería mucho más eficiente. Va a reducir los tiempos también. Claro, y eso genera calidad de vida. Claro, totalmente. El trancón de hacia Mamonal, por ejemplo, que me gasto 40 minutos desde X punto, vía acuática son 10 minutos. Sí, seguramente. Sí, hoy, y les adelanto, hayan habido unos acercamientos con el sector de Mamonal. Hoy Ecopetrol está haciendo una prueba piloto con un prototipo que debe estar listo en el mes de abril. Buenísimo. Nosotros ya hemos tenido acercamientos con ellos y en concurso con la Universidad Tecnológica de Bolívar. Hemos tenido unos acercamientos para, más allá de un ejercicio de pilotaje en ciencia y tecnología que están haciendo ellos, poder explorar la viabilidad técnica, financiera, de embarcarnos en ese desafío del transporte acuático, que muy seguramente requerirá algunos afinamientos para que no se nos vuelva otro sistema de transporte masivo terrestre fallido. Bueno, no sé si fallido, pero por lo menos los cálculos financieros no fueron los que se estimaron. Y hoy le abre un hueco a las finanzas del distrito que supera 5.000 millones de pesos anuales. Supera los 70.000 millones de pesos. 70.000 anuales. Es una locura. Secretario, Quinta Avenida de Manga, ¿eso en qué va? ¿Va, no va? ¿Se puede hacer realidad? ¿Falta voluntad política, voluntad local, recursos? ¿Es necesaria la Quinta Avenida de Manga o definitivamente en su criterio no? Bueno, yo preferiría no hacer comentarios sobre ese tema en este momento en particular. Bueno, por el tema legal que cursa alrededor. Hasta que esa parte se supere. Pero ¿y su postura personal o técnica? Preferiría que se supere la situación jurídica de ese tema. Esto no es un estrado judicial, ¿no? Se está metiendo en camisa de once varas, Jay. Secretario, vamos al POT. Primero, actualícenos cómo está la situación jurídica del POT hoy. Muy bien. Quiero aprovechar y compartirle a la ciudadanía en general, hoy el POT es prácticamente una realidad. Los retrasos que hemos tenido últimamente han sido porque hemos querido incorporar los productos que generó
la actualización catastral, porque eso le va a generar un plus al instrumento y sería un error no aprovecharnos de una información catastral y unas ortofotos actualizadas y no tenerlas en cuenta. Claro. Estamos incorporando esa información, estamos terminando de incorporar los estudios básicos de riesgo, de amenaza, erosión en masa, etcétera, de la ciudad. Confiamos que en 45 días estamos radicando el instrumento en Cardique. ¿Cuál es el proceso? Sí. Apenas el documento esté en unos 30 días, socializamos 15 días más con la comunidad para escuchar las retroalimentaciones que pueda haber de parte de la ciudadanía en general y de los gremios, en fin, los grupos de interés. ¿Eso qué fecha tiene? Es decir, vamos a hablar de fecha para denos esas noticias. 30 de marzo. 30 de marzo, ok. Empieza la socialización Fecha pública. estimada para radicar en Cardique, 15 de abril. Ok. Esa etapa es la primera etapa de concertación, que es la concertación ambiental. Luego de esa concertación ambiental pasamos, que tenemos ahí un término de 30 días hábiles. Nosotros esperamos que el tiempo sea menor en la medida en que ya hemos pedido asistencia técnica a la Corporación Ambiental, hemos estado desarrollando unas mesas de trabajo, es decir, que ellos no van a conocer el documento por primera vez, es decir, ha habido una maduración de ese tema. Posteriormente se presenta el documento al Consejo Territorial de Planeación y finalmente al Consejo Distrital. Sí. Nuestra fecha estimada para tener POT aprobado en Cartagena a más tardar es el 7 de agosto. El 7 de agosto. Es decir, está radicando en el Consejo Distrital el 1 de junio, en el cumpleaños de Cartagena, en las ordinarias del Consejo. Ese sería un regalo para la ciudad. Bueno, justamente el POT en el Consejo Distrital no ha tenido tanta suerte la vez anterior que se radicó. Digamos, ¿qué error o qué procedimiento subsana este nuevo planteamiento que se le llevará al Consejo? Bien, la anterior modificación que tuvo el POT básicamente que se terminó tumbando fue por fallas en el proceso de participación y socialización. Okay, ¿qué es lo que van a subsanar ahora? Es lo que nosotros, cada vez que tengamos que dar un paso atrás, porque algún grupo de interés considere que no se le ha tenido en cuenta en el proceso, lo haremos en aras de salvaguardar la inclusión de todos los grupos de interés en la definición del instrumento de ordenamiento. Okay. Bueno, quiero aprovechar y recordarles a todos nuestra línea en estudio 304-439-9292. Necesitamos que llamen, le hagan las preguntas al secretario. Vamos a estar aquí también pendientes de los mensajes y nos llega uno a nuestra línea de WhatsApp. Buenos días, Yair, Paola y al secretario. Le pregunto por qué no se han realizado puentes en la Bomba del Amparo y a nivel del CAI de Ceballos y en otros sitios de la ciudad que lo ameritan para desembotellar el tráfico en la ciudad. Secretario, aquí le pregunta uno de nuestros televidentes, el señor Jairo Orozco. Eso tiene que ver con el Plan Maestro de Movilidad, ¿no? Y aquí en la ciudad se ha puesto mucho esfuerzo en el tema de semáforos, más no en el tema de puentes, que agilizaría mucho la movilidad en la ciudad. Bien, pero esa clase de preguntas yo preferiría más bien que se le orientaran al secretario de Infraestructura o en su defecto a Gerencia de Espacio Público, pero sobre todo al secretario de Infraestructura, porque son aspectos mucho más técnicos desde lo ingenieril y que tendrían una mayor competencia para responder. Digamos, pero técnicamente dentro de la planeación de la ciudad es necesario, digamos, no solo ampliar vías, pavimentar más, sino que la estructuración de corredores, se le puede decir corredores aéreos o puentes, para no fallar técnicamente, ¿es necesaria que la ciudad tenga eso? Sí, o viaductos, sí, yo estoy de acuerdo, y como ciudadano estoy de acuerdo, incluso dentro de la ley de sitio, está concebido un puente que conecta Manga con Boca Grande. Uy, maravilloso. Sí. Pero como lo dijimos hace un momento, está en el papel. En el papel. Pero sería extraordinario una solución de esas características, teniendo en cuenta que solo hay una vía de entrada y salida a Boca Grande. Secretario, volvamos al POT. ¿Qué cambios, qué tiene la ciudad que plantea el POT que se debe cambiar? Digamos, sobre todo esos temas que son absolutamente sensibles para la ciudad, tema industrial, tema empresarial, el tema de lugares de rumba, etcétera. Bien.
señor. Quisiera esperar unos 15 días para responderte de manera más precisa. O sea, ya está planeándose aquí para 15 días. Sí, Okay. podemos hacerlo, por supuesto, porque en 15 días debemos tener ya definitivos los estudios básicos de riesgos. Al tener los estudios básicos de riesgo, recordemos que en la ciudad tenemos muchas zonas que están en procesos de legalización urbanística, Sí. que han tenido unos desarrollos no planificados, ilegales, etcétera. Y esos estudios de riesgo nos van a permitir hacer una propuesta de modelo de ocupación, que en términos generales ya tenemos como algo a proponer, pero que esos estudios y las determinantes ambientales nos van a dejar la foto final. Entonces sí quisiera como un poco ese espacio, pero adelántenos algo, es decir, ¿cuál zona que hoy tiene un uso y el POT plantea que no debe tener ese uso? Bien, en nuestra propuesta vamos a estar planteando el desarrollo de la ciudad hacia afuera. Es decir, tenemos muchas zonas... ¿Hacia afuera hacia dónde? ¿Hacia el sur, hacia el norte, hacia el oriente? Hacia el norte. Hacia el norte y hacia la vía de la cordialidad. Hoy por hoy no es menos cierto de que la ciudad no da más hacia Boca Grande, Castillo, Manga, al centro. Sí. Requerimos, mediante el instrumento del POT, propiciar las condiciones para que hayan los desarrollos urbanísticos hacia esas zonas que hoy están concebidas como zonas rurales, y lo voy a decir de una manera muy jocosa, pero ahí no hay ni una vaca, ni una gallina, ni un pollo. Sí. Entonces, puro monte. Entonces, y son terrenos que se subutilizan, pagan menos predial. Claro. Sí. Igual El todo aporte tiene sus pros y sus contras, porque al cambiarle el uso del suelo, pues vas a facturar un mayor nivel de impuesto predial, pero también van a haber unas condiciones para los desarrollos urbanísticos, para aumentar la edificabilidad en esas zonas, y van a ser iniciativas que van a generar empleo cuando se desarrollen esos procesos de construcción, van a generarle mayores ingresos, van a fortalecer las finanzas territoriales vía impuesto predial, vía plusvalía y otros instrumentos de financiación. Entonces, yo sí creo que eso lo podemos decir con total claridad el día de hoy, que el modelo de ocupación que vamos a proponer es que se den las condiciones para los desarrollos urbanísticos hacia esa zona. Y en especial, recordemos, Aeropuerto de Bayunca, 7 años. Entonces, el POT no puede bloquear la necesidad de desarrollos que se requieren en el área de influencia de ese aeropuerto. Ahí se van a requerir corredores logísticos, bodegas, hoteles, restaurantes, apartamentos, en fin. Y no podemos ser, es decir, no puede convertirse el POT en la traba para el desarrollo de la iniciativa privada de manera autónoma. Esto supone, señor secretario, que se van a limitar o quizás restringir la construcción de nuevas grandes edificaciones en sectores como Boca Grande, Laguito, Castillo e incluso Manga. Hasta que no haya una propuesta clara de fortalecimiento de los equipamientos y servicios públicos, yo considero que debe ser de esa manera. Si no, seguirá siendo, se estarán propiciando unas condiciones que deterioran la calidad de vida de los habitantes de esa zona de la ciudad. Secretario. Perdón, pero eso implica un desafío para las empresas prestadoras de servicios públicos. Claro. Implica un desafío para temas de acueducto y alcantarillado, para temas de electricidad, temas de gas. Y los servicios básicos. Y que ese equipamiento pueda ser garantizado y que ese aumento en la edificabilidad eventual pueda ser respaldado con ese tipo de equipamientos. ¿Cómo tiene usted, Franklin Ciudadano, planificada la ciudad para, vamos a suponer, un 2050? O sea, ¿cuál es su Cartagena de la cabeza, de su imaginación? ¿Qué quiere usted como ciudadano para Cartagena? Yo como Franklin Amador, indistintamente que mañana no esté como secretario de Planeación. De que mañana William Dow diga, Franklin, no me sirves más, te vas. Sí, usted como ciudadano. Me conseguí un mejor trabajo, me voy. Pero como ciudadano de Cartagena, ¿cómo es su ciudad soñada? Una ciudad donde podamos caber todos. Una ciudad donde hayamos podido superar los temas de pobreza tan sensibles para la ciudad. Somos una ciudad donde tenemos 750,000 personas más o menos hispanizadas y de las cuales el 86% se encuentra en condiciones de pobreza.
600 y pico y somos 1 millón de habitantes. Eso es una cifra muy importante. Una cifra que es una tragedia para la ciudad. Yo veo una ciudad donde el transporte acuático funcione, veo una ciudad hermosa, con zonas verdes, con espacios de disfrute de toda la ciudadanía, espacios incluyentes, con mejora en la movilidad, con redes de mercados como a veces vemos en otros países del mundo, donde ir al mercado es un plan, es un disfrute, con restaurantes de todos los precios. Pero en general veo la ciudad de esa manera, inclusiva. Si la ciudad es incluyente, todos los demás problemas se resuelven, porque yo soy capaz de pensar en el otro para solucionar los problemas. Veo una ciudad más segura, donde nos podamos sentar en la tienda de la esquina con total tranquilidad y que no va a llegar alguien a robarte los celulares. O a matarlo a uno. uno. A matarte. Sí. Yo creo que tenemos que volver a eso. Cartagena tiene que volver a lo que era antes, una ciudad tranquila, y yo creo que hoy es un desafío importante para todos. Entonces, se me pueden escapar algunas cosas, pero esa es la ciudad que yo quiero mañana y para mis hijos. Bueno, igual ya está planillado para dentro de 15 días, ¿no? Y seguramente les vamos a tener ya con el documento en mano y podemos ir como a temas muy puntuales sobre la ciudad. Sí, para que la ciudadanía lo vaya conociendo y utilice, aquí le ponemos a disposición esta ventana para ir socializando Muchísimas gracias. todo este material importantísimo para el desarrollo presente y futuro de la ciudad.